Hola, muy buenas noches. Pues les saludo con mucho gusto, hermanas, y vamos a estudiar hoy la clase que nos toca esta semana y hemos escogido el título de cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe y pues nos enseñe la palabra de Dios ahorita. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú, por favor, nos hables a través de la escritura, Señor. Queremos presentarnos ante ti sin mancha, Señor. Así que tú sabes, Padre, si el pecado que hay en el corazón de cada una de nosotras. Pon en nuestro corazón arrepentimiento y humildad, Señor, y te rogamos en el nombre de Cristo que nos perdones y podamos estar justas ante tu presencia por los méritos de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a poder aprender y aplicar tu palabra, tu santa palabra en nuestra vida, porque no hay nada más hermoso que eso. Y aplicando tu palabra, Señor, sabemos que vamos a ser bendecidas. Muchas gracias, Señor. Hoy vamos a estudiar o ver algunos pasajes de la Biblia que hablan de pasarle la fe a nuestros hijos, Señor. Y Señor, yo te ruego por mis hijos y por los hijos de cada persona, hermana que me esté escuchando, Señor. Te pido, Señor, que tengan esa clase de fe que salva, Señor. La fe en tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para perdonar sus pecados, y que esa fe les salve, Señor. Ruego, Dios, que todos lleguen a esa fe y los que ya han creído en Cristo y te caminan tras de ti, que tú vayas perfeccionando eso cada día, Padre. Y a nosotras como madres, ayúdanos a poder ser de buen testimonio para nuestros hijos. Gracias, Señor, te amamos y ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este estudio. Vamos a ver muchos versículos, así que por favor ten tu Biblia, ten tu libreta, un lapicito, un cafecito, no sé a la hora que vayas a ver este video, pero vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a tratar de aprender y sobre todo de aplicarlo, porque pues no tiene caso escuchar consejo de la palabra de Dios y no hacer nada. Entonces, antes de que tú empieces tu estudio, puedes orar, pausar este video y orar y pedirle a Dios que te ayude a tomar pasos y que cumplas lo que Él está diciendo y cosas que van a ayudar a tus hijos, sean chicos o sean grandes. Entonces, vamos a empezar con este estudio, ¿sí? Bueno, hoy puse 4 puntos para el estudio, te los voy a ir diciendo y ya tú vas tomando nota, ¿va? Entonces, el tema es cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Y punto número 1 yo puse, asegúrate que tú tienes fe en el Dios verdadero. Otra vez, 1, asegúrate que tú tienes fe en el Dios verdadero. 2, ora por tus hijos. 3, sé ejemplo. Y 4, instrúyelos. A lo largo de esta hora, pues vamos a estar desarrollando cada uno de estos 4 puntos. Asegúrate que tienes fe en el Dios verdadero. Ora por tus hijos, sé ejemplo e instrúyelos. Ok, vamos a empezar con el primer punto y creo que es de ahí parte muchas cosas, ¿no? Porque si vamos a transmitir la fe a nuestros hijos, tú y yo debemos estar bien seguras que nuestra fe está fundada en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos que estar bien seguras de eso. Si no estás bien segura de eso, por favor, llámame, háblale al pastor, o simplemente ahí en tu habitación pide perdón por tus pecados y acércate a Dios de verdad y sigue al Señor Jesús, quien murió para pagar tus pecados. Mira, en Mateo 16:16 dice,
aquí el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y le estaba diciendo a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y unos decían, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta y así, ¿no? Y le preguntó a Pedro, y Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Dios le dijo, tú lo has dicho, Pedro, y no fue de ti, te fue dado de arriba. Es una fe que Dios le dio a Pedro. Y él entendió, reconoció y creyó que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa fe es la que seguramente Pedro le habló a su familia y estuvo predicando después de que el Señor Jesús se fue. Por eso era su discípulo y fue el apóstol, uno de los 12 apóstoles. Algo que también puedes ver es en Primera de Corintios 15 del 1 al 5, y yo te sugiero que te lo memorices porque es el evangelio resumido. Pablo aquí nos habla del evangelio. Y mira, abre tu Biblia por favor en Primera de Corintios 15, grábatelo, subráyalo, ponle un separador, y cuando hables con las personas, tú simplemente léeles esto y ahí está el evangelio y lo que nos está diciendo el Señor. 15, fíjate cómo dice, este es el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, como lo dijo la Escritura, para pagar nuestro pecado, para quitar nuestra deuda y poder ir al cielo y ver a Dios por los méritos de Cristo, quien ya pagó mi culpa, mi pecado. Entonces, este es el evangelio. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si tú tienes esta clase de fe, esta fe salva, porque tú crees en el nombre del Hijo de Dios que murió y resucitó en la cruz para pagar tu pecado. No son tus obras, no vale decir, es que yo fui a la iglesia toda la vida, es que yo di dinero, es que mi papá es pastor, mi abuelito. No, porque la fe es personal y por eso es urgente que tú le hables de Cristo a tus hijos, porque tus hijos no son cristianos por venir a la iglesia contigo. Tú tienes que enseñarles el evangelio a tus hijos. Yo sé que Dios le va a tomar cuenta a los varones. Si tú tienes un varón en casa y este varón enseña a tus hijos, gloria a Dios, apóyale, ora con él, refuerza su enseñanza. Si tú eres una mujer sola o tu esposo no es cristiano, entonces haz lo que tú puedas hacer para transmitir esa fe a tus hijos, y sí se puede, porque vas a orar mucho y lo vas a hacer como Dios dice que lo hagas. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es Hebreos 11:6. Entonces, asegúrate que tu fe está puesta en el Dios verdadero. Como punto número 2, empieza a orar por tus hijos, empieza a orar por ellos. Mira, cuando yo me casé, yo quería tener 3 hijos, mi esposo quería tener 6, pero Dios nos dio lo que sabía que necesitábamos y solo nos dio 2. Pero yo oraba por mis hijos, aún antes de concebir hijos, yo oraba por ellos y también oraba por la pareja que iban a tener mis hijos. A lo mejor dice, ay, qué loca, pero no, tú debes estar orando
por tus hijitos, por su salvación, por su fe y aún por la decisión que van a tomar de esposo o de esposa, porque eso, híjole, es determinante para la vida de nuestros hijos, y yo deseo que mis hijos se casen con personas que amen y que sirvan a Dios. Entonces, ora por tus hijos. Quiero comentarte en Job 1:5. Job hacía algo. Déjate leo el versículo y ahorita platicamos. Dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, porque sus hijos hacían fiestas, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora no es así, ¿verdad? O sea, tú no puedes pedir perdón por algo que hayan hecho tus hijos, pero lo que yo quiero rescatar de la historia de Job es que a él le importaban sus hijos y amaba a sus hijos, y entonces él oraba por sus hijos, pedía perdón por sus hijos, decía: Señor, si mi hijo hizo algo, por favor, perdónalo. Ahora no podemos hacer eso, pero sí podemos y debemos estar orando por nuestros hijos, que conozcan a Dios, que Dios toque su corazón, que el Espíritu Santo trate con ellos. Y aún yo he orado que el Señor corrija a mis hijos, aunque tengan a veces que pasar por cosas de aflicción o algún problema, pero yo prefiero que Dios corrija a mis hijos y que ellos entiendan a que les pase algo malo o a que ellos no conozcan a Dios. Entonces yo siempre le pido a Dios que los guarde, que los ayude, siempre le pido que fortalezca su fe, que reafirme su fe, que tengan una relación con Dios. Siempre estoy orando por ellos. Entonces, algo que rescato aquí de Job es que lo hacía por cada uno de ellos. Entonces, yo no sé cuántos hijos tengas, pero ora específicamente por cada uno de ellos, porque son diferentes, y tú lo sabes. Si tienes más de un hijo, sabes que son totalmente diferentes, aunque sean gemelos, son muy diferentes. Entonces ora por cada uno de ellos y ten una relación cercana con cada uno de ellos. Habla con ellos, platica con ellos, identifícalos, pero siempre ora por tus hijos. Hay muchísimos versículos acerca de orar. Solo te voy a mencionar algunos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: ora sin cesar. O sea, siempre ora. No te canses de orar. El Salmo 5, 2 y 3 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, ora. Ahorita estamos hablando acerca de nuestros hijos, pero obviamente tú vas a orar y pedir a Dios por lo que tú quieras, ¿verdad? Pero en este momento estamos hablando por los hijos. Y mira, ¿quién más va a amar a tus hijos aparte de ti, aparte de Dios? Dios y tú son los que más aman a tus hijos. Nadie va a amar a tus hijos. Una vez oí una predicación, no me acuerdo qué pastor era, pero que una mamá le decía: pastor, ore por mi hijo, por favor, ayúdeme a orar por mi hijo. Y ok, sí, ¿y tú oras por tu hijo? Bueno, es que yo trabajo y es que yo llego tarde y bla, bla. Y entonces ella no oraba por su hijo. Entonces el pastor le dijo: no, yo no voy a orar por tu hijo. ¿Pero por qué no va a orar por mi hijo? Si es tu hijo y tú no tienes tiempo de orar por tu hijo. Yo no voy a orar por tu hijo, tú ora por tu hijo. Ahora, aquí el pastor le estaba haciendo hincapié a la hermana que ella es la persona que más le importa a su hijo. Ella debe de orar por su hijo, tiene que orar por su hijo. Entonces, nadie más ama a tu hijo aquí en la tierra más que tú, tu esposo, que son sus padres. Entonces, no te canses de orar por tus hijos. Otro salmo que te puedo compartir es Salmo 55:17. Dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Así que
no importa la hora que sea. Dios no descansa, Dios no duerme, Él te escucha mañana, tarde y noche. Y si tú has tenido un hijo hospitalizado o muy enfermo, podrás entender, porque vamos en el camión y estamos pensando y orando en nuestra mente, estamos lavando trastes y estamos pensando, Dios, sánalo por favor. O sea, es algo constante en nuestra mente, orando por nuestros hijos. Entonces, hablando de cómo transmitir la fe a tus hijos, ora por eso específicamente, y el Señor te va a escuchar. Bueno, ya vimos 2 puntos. Asegúrate que tú tienes fe en el Dios verdadero. Otra, ora por tus hijos. Y el tercer punto que vamos a hablar ahorita es sé ejemplo. Y híjole, hay infinidad de historias y versículos que podemos tocar, pero vamos a tocar una muy importante que se me vino a la mente luego, y está en 2 de Timoteo 1:5. Búscalo por favor, 2 de Timoteo 1:5. Y es muy conocida esta historia porque pues leemos en la palabra de Dios Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, y Timoteo era un joven que en este punto de la vida no estaba casado, era soltero. Y está bien padre, en un ratito te leo. Ayer me leí Timoteo 1 antier y se me fue bien rápido el tiempo porque es hermoso, de verdad, mucha enseñanza ahí. Lee Timoteo. Y aquí en 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, recordándole algo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿de dónde aprendió Timoteo esa fe? Pues de su abuelita y de su mamá. ¿Y su mamá de quién lo aprendió? De su abuelita. Entonces, ellas hicieron un buen trabajo con Timoteo. Es curioso que no se menciona al padre de Timoteo, no se sabe qué pasó. Puede ser que haya fallecido o que los haya dejado o que pues no sabemos qué circunstancias. Aquí solo menciona a su abuelita y a su mamá. Entonces ellas hicieron un gran trabajo con este muchacho. Y tú lee Timoteo y hay un chorro de versículos que vas a querer subrayar. Está bien bonito, empieza desde 1 Timoteo. Y Pablo le dice muchas cosas a él y le dice, no olvides esto, haz esto, haz aquello. Y hay un versículo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y yo creo que Timoteo lo era. Por eso Dios lo escogió y él fue un pastor joven. No menciona, creo que se haya casado, pero yo creo que sí encontró una chica por ahí guapetona que Dios le haya dado al buen Timoteo. Entonces, para que tú transmitas la fe a tus hijos, claro que tienes que ser ejemplo. No podemos influenciar la vida de nuestros hijos de buena manera si primero no lo ven en nosotros. Y ejemplos y comentarios podemos hacer muchos. Mira, por ejemplo, si tú le dices, no, tú no fumes. Yo sí fumo, a mí no me hace daño, pero a ti sí, así que tú no fumes. O sea, son palabras vacías, ¿verdad? Si tú le dices, no sé, bueno, yo sí digo groserías, pero tú no, tú no porque te pego. Yo sí porque soy grande y soy tu mamá. No es eso, no es así, ¿verdad? Son ejemplos burdos, pero hablando de la fe, ¿cómo le quieres transmitir la fe a tus hijos si no te ven a ti? En muchas cosas, por ejemplo, algún problema que hay en la casa y hacemos todo y al último oramos. O estamos enfermos y ya fuimos al doctor, ya fuimos acá, Señor, me va a dar coronavirus, todo, y al final oramos. Ay, Señor, ya que nos vio el doctor, ya que gastamos dinero, y al final oramos. O tenemos algún otro tipo de problema en la familia, lo que sea, y Dios es el último al que invitamos a la mesa a discutir. También, ¿qué tal la iglesia? O sea, si tú quieres transmitirle la fe a los hijos, ellos deben ver que en ti hay eso también, ese ardor, esa pasión. Pero si la iglesia para ti no es importante, para ellos no lo va a ser. Si la palabra de Dios en tu casa no es importante, para ellos tampoco lo va a ser.
eso primero se ve en ti y se lo pasas a ellos. Y hay muchas cosas que te aprenden tus hijos sin que tú se las enseñes. Te las aprenden porque te ven. Y no necesitas decirle. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces sé ejemplo de tu conducta, de tu fe, de todo lo que vives, de tu pureza. Sé ejemplo. Si tú mientes, ellos van a mentir. Si tú robas, ellos van a robar. Sé ejemplo de tus hijos. Mira, en Juan 15:19 estaba hablando el Señor Jesús y aquí dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y antes en el versículo 17 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces ahí nos puso el ejemplo el Señor Jesús. Lo que ve hacer al Padre, eso hace. Y trabaja a Dios Padre y Él trabaja. Es un ejemplo que Él nos puso también para eso. Entonces, por favor, sé ejemplo de tus hijos. Sé tú el ejemplo para que ellos puedan tener esta fe. Entonces, ya vimos 3 puntos bien importantes. 1, primero, asegúrate que tu fe está puesta en el Dios verdadero. 2, ora por tus hijos. Ora específicamente por tus hijos. Y 3, sé ejemplo. Voy a hacer un paréntesis aquí. No sé qué edad tengan tus hijos. Si tus hijos están pequeños, o sea, hablando de 0, 1, 2, 3, 4 añitos, estás a tiempo de hacer cosas ahorita a que si tus hijos tengan 15. No estoy diciendo que está todo perdido para tu hijo de 15, no me entiendas mal. Lo que estoy diciendo es que Dios dice que hay que instruir a los niños desde pequeños, hay que instruirlos. Y entonces van creciendo ahí, van creciendo. Si tus hijos ya son más grandes, entonces tienes que aplicar otras cosas, ¿no? Ya no, si tu hijo ya tiene 18, no le vas a dar nalgadas porque pues ni le van a doler, ¿verdad? Te va a doler a ti la mano. Pero Dios es grande, es bueno y es misericordioso y tienes que orar por tus hijos. Orar por tus hijos y hacer cosas que van intencionadas a hacer eso. Hijo, vamos a orar, hijo, vamos a leer, hijo, vamos a la iglesia. Y ahorita vamos a mencionar algo de la iglesia y de la autoridad que tú tienes como papá y mamá, y no importa que tu hijo tenga 18, tú sigues teniendo una autoridad que Dios te dio a ti, y ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces vamos al cuarto y último punto de esta clase y es instrúyelo. Esta palabra instrúyelo es muy amplia y hay muchos puntos que ver aquí, así que vamos a irnos con calma pero bien derechitos. Mira, primero quiero que vayas a la Biblia y que me abras Deuteronomio 6. Ve a la Biblia y abre Deuteronomio 6. Y pues yo no sé si me hagas caso, ¿verdad? Pero yo te voy a pedir que te lo memorices. Y no solo tú, si tienes a tus niños pequeñitos o grandes, por favor pídele que lo memoricen. Memorízalo tú, yo sé que puedes. A lo mejor decir, ay, ya no puedo memorizar. No, sí puedes, cómo no. Lo que pasa es que somos flojos y no queremos estudiar, pero sí se puede. Y quiero que leamos este pasaje y vamos a leerlo del 1 al 9. Pon mucha atención y vas a ver cuánta enseñanza hay aquí. Mira, de hecho el título que tiene el capítulo es el gran mandamiento. Y mira, escúchalo, dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. ¿Para qué dice? Para que los pongas por obra, no para que los tengas ahí nomás. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Le está hablando a su pueblo. Y dice el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes los tienen que guardar? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí empieza, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, les vuelve a decir,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y dice el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de esto está hablando. Y dice aquí que se las enseñarás a tus hijos en la mañana, en la noche, al acostarse, al levantarse, al andar por el camino, y la tendrás pegada en tus puertas, y la tendrás aquí en tu mente. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces, memoriza este pasaje, léeselo a tus hijos en las mañanas, pídele que se lo memoricen, pero este es un mandato que le está diciendo a los padres que le enseñen a sus hijos. Estas palabras, dice, amarás al Señor Jehová, y estas palabras que yo te mando estarán primero en ti. Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Entonces, es como el primer punto que vimos. Asegúrate que tu fe esté puesta en Dios, y entonces vas a comunicarle esa fe a tus hijos. Pero aquí dice en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras que yo te mando primero estarán en ti, y entonces se las das a tus hijos. Pero si la palabra de Dios no está en nosotros, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? ¿De qué te alimentas para que tú le puedas dar a tus hijos? ¿De qué? ¿Qué hay en ti que vas a comunicar a tus hijos? Puedo decir muchas cosas, ¿verdad? A veces hay puros chismes, a veces hay puras cosas de la tele, novelas, reproches, yo qué sé, qué hay en ti que le das a tus hijos. Pero si hay amor a Dios, fe en Dios, palabra de Dios, eso le vas a decir a tus hijos. Eso le vas a comunicar a tus hijos. Entonces, y fíjate que aquí dice en Deuteronomio que lo vas a hacer intencional. O sea, vas por el camino y platican de la palabra de Dios, les enseñas cosas, memorizan cosas. Se acuestan, pues platicas, se levantan o están comiendo. O sea, en cualquier ocasión es buena para hablar de Dios con tus hijos. Ahora, hablando de instruirlos, para instruir a alguien, pues tienes que corregir cuando algo está bien o está mal, ¿verdad? Y para corregirlos hay dos maneras. Una es que les hablas con tu boca y les dices, les das palabras, no, mira, esto no es así, esto va acá, esto ponlo allá, esto aquí. Entonces corriges algo que se está haciendo mal, esa es corrección. Pero también hay otra corrección que va dentro de aquí, que es con vara. Y esa es a la que han huido muchísimos padres y no han puesto por obra lo que dice la palabra de Dios, porque le hacen más caso a las personas, a la psicología, pero menos a Dios. Y el resultado lo puedes ver en esta sociedad, en chicos que a lo mejor tú conoces, pero ese resultado se ve cuando no hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces, si tus hijos están pequeños, tienes que hacer dos cosas: corregirlos. Los corriges con palabra y los corriges con vara. Por experiencia mía y experiencia de otros mamás, otros niños que he visto, hay niños más dóciles que otros. Hay niños que tú les dices, no, mijo, no hagas esto, o ven por acá y ven por acá, y te obedecen. Pero hay otros que no, que te prueban, que te retan. Y esas son las ocasiones en las que tú tienes que usar vara. Y ahorita te doy algunos ejemplos, pero vamos a leer primero la palabra de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Proverbios, y en Proverbios hay un montón de versículos que hablan acerca de esto. Primero vamos a ver Proverbios, Salmos, Proverbios 29:15.
Ya lo tienes ahí, Proverbios 29:15, y dice así la palabra de Dios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y si tú tienes hijos pequeños, grandes, medianos, creo que entendemos esto. Los hijos nos pueden llegar a avergonzar. Entonces, si tú usas vara para corregir al muchacho, vas a evitar cosas, ya sea berrinches, o palabras que te diga tu hijo, o comportamientos que tengan tus hijos que sean malos, los vas a evitar si tú usas vara a tiempo. Y dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Este es Proverbios 29:15. Mira qué dice Proverbios 16:6. Allá atrásito, unas cuantas hojitas, 16:6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Otra vez, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mira, es enseñar la palabra de Dios a tus hijos, porque tus hijos van a saber que sí, Dios es bueno, que Dios los ama mucho, que Dios los quiere, que Jesús murió por ellos. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios que castiga el pecado. Y todo eso se lo tienes que enseñar. Primero apréndelo tú para ti, tu vida, y eso se lo dices a tus hijos. Entonces tus hijos desde pequeños les vas a decir, a papá Dios no le gusta esto. Y si tú haces eso, el Señor te va a corregir. Y creo que en la clase primera, no recuerdo, vimos que dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Eso te incluye a ti y a mí y a nuestros hijos. Entonces tenemos que enseñarles que hay disciplina, que tienen que someterse. Si ellos no aprenden primero a respetarte a ti, les va a costar respetar y obedecer a Dios, porque tú eres la primera autoridad que ellos conocen. Después van aprendiendo y van creciendo y van conociendo a Dios y van a decir, sí, tengo que someterme a Dios, tengo que obedecer a Dios. Entonces, corrige a tus hijos ahora que están pequeños. Mira qué dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara y la corrección la alejarán de él. Si tú ya tuviste niños pequeños, nos vamos a entender. Los niños, por naturaleza, son pecadores, nacen con pecado. La Biblia lo dice así. A un niño no se le enseña a morder, a pegar, a patear, a mentir. Lo traen en su naturaleza y empiezan a crecer y empiezan a pelearse. Y tú puedes ver que lo trae ahí, o sea, ahí está. Y hay niños más retadores que otros. Y tú dices, caray, ¿quién le enseñó a este? Pero ahí lo traen. Entonces dice aquí que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Son necios. Por eso necesitamos usar vara con los niños chiquitos para que aprendan. Mira, hermana, yo he visto papás que le pegan a sus hijos. Chiquitos, así, papás, niños chiquitos. Claro que grandes también, tristemente, pero he visto niños chiquitos que le pegan al papá y el papá, ¡ay, qué lindo! Me dio una cachetada, ¡ay, me dio una patada! Y lo ven como gracia, pero no es así. Tú tienes que corregir a tu hijo esa conducta, porque va a crecer como un hijo tirano que quiere hacer a los papás como se le da la gana. Por eso hacen berrinches, por eso hacen esto, porque están probando qué les funciona para recibir qué. Una vez fui estábamos de viaje y en un Oxxo en la carretera nos paramos, ya metí un gol. En una tienda de conveniencia nos paramos y entramos a la tienda y estaba un niño llorando, pero haciendo un mega berrinche, ¿no? Y yo así, de esas que ves y dices, ay, cómo me dan ganas de ser su madre y darle unas buenas nalgadas. Tenía como 3 años,
pero gritando, o sea, así, así. Y logró lo que quería, porque el papá le dice, ay, pues ya ten tus papas. Y yo dije, solo lo único que hizo fue reforzar los berrinches. Entonces él va a saber que hace un berrinche, puede tardar 20 minutos, media hora con él, y le van a dar las papas de todas maneras. Y yo así como, no puede ser, pero así estamos. Estamos creciendo en una sociedad en que no le puedes pegar a tu hijo porque eso genera más violencia. Porque no, ¿cómo le vas a pegar a tu hijo? Te van a demandar, van a llamar al 911, te lo quita el DIF. Y eso es lo que está haciendo el diablo y quiere hacer el gobierno. Quiere educar a nuestros hijos y quitarte esa responsabilidad que Dios te dio. Entonces, no importa lo que diga el DIF, importa lo que diga Dios. Y Dios dice que corrijas a tus hijos, porque les vas a hacer de bendición, porque les vas a ayudar, les vas a enseñar a temer a Dios, a comportarse correctamente. No les estás pegando porque te pidieron agua. Les estás corrigiendo con vara cuando no te obedecen. Y mira, bueno, vamos a leer el último versículo y ahorita platicamos más. 23:14, Proverbios 23:14. 23:14 dice, lo castigarás con vara, librarás su alma del Seol. O sea, lo vas a librar de la muerte, de muchas cosas. Si tú corriges a tu hijo con vara, les vas a enseñar. Luego va a crecer y no va a querer saber nada de Dios porque tú no le enseñaste, no le corregiste. Y los hijos necesitan disciplina. De hecho, ellos la anhelan. En un libro que leí acerca de la disciplina, de hecho se llamaba, creo que Atrévete a disciplinar, decía ahí que ¿por qué un guardia en una tienda comercial, si ve las cadenas, de todas maneras va y le hace hacia la puerta? Porque está probando si está cerrada la puerta. Eso hacen los niños, te están probando a ver si tú vas a respetar las reglas que pusiste o hasta dónde va a pasar el niño. Mira, si tú le dices al niño, no pases de esa raya, yo pongo de ejemplo como yo aprendí, por ejemplo, en la cocina poníamos una línea imaginaria o de la loseta o un pegamento que ponías ahí. Y de aquí no pasas, hijito, los niñitos chiquitos. ¿Por qué? ¿Qué hay en la cocina? Ollas hirviendo, cuchillos, vidrios, bla, bla, bla. Entonces, de aquí no pasas. Y sabes que los niñitos de 6 meses, 1 año, agarran todo. Entonces, de aquí no pasas. Tú le das la instrucción. Ahora, entiende esto, los niños son inteligentes. No creas que porque son niños no entienden. Claro que entienden, porque Dios les dio entendimiento. No son animalitos, son personas. Y si un perro entiende, obvio que tu hijo va a entender porque es un humano y es inteligente. Dios le dio inteligencia. Entonces él te oye decir no y él entiende que es no, pero te prueba. ¿Y sabes qué va a hacer con esa línea? La va a pasar. Y hay veces que mis hijos hacían así. O ponían el piecito. Y no. ¿Y qué pasa si cruzan esa línea? Le dices, mi niño ya cruzó la línea. Tiene que haber un castigo, una varita, un manazo, una nalgada, algo que diga, ay caray. Y si vuelve a pasar esa línea, otro varazo. Y si vuelve, otro varazo. ¿Hasta qué? Hasta que el niño entiende, no, si paso la línea, me van a dar un varazo. Entonces el niño entiende y dice, no, mejor no, porque mi papá sí me cumple. Sí me cumple. Así como le debes cumplir si le prometes una paleta, si, no sé, si se dejó cortar el cabello. Cuando son bebés, también cúmplele los castigos o las reglas que tú pones en casa. Entonces, corrígelos con vara, corrígelos en lugares adecuados. Es decir, tu bebé, tu niño, no es un animal. Yo creo que ni a los animales se debe tratar mal. Entonces, no le vas a pegar en la cabeza o los vas a agarrar a palos o sea, agarra una vara. Y yo creo que Dios dijo vara porque las varas, así, las varitas, duelen. O sea, cuando les das en las pompis, duele, arde, pero no les lastima, o sea, no los daña. Pero le va a arder y se va a acordar. Entonces, corrígelos con vara a tus hijos.
a cierta edad, porque ya si tú tienes a tu hijo de 13 años, no estoy muy de acuerdo en que uses vara, porque ellos ya son más grandes, pero tienes todavía el derecho y la obligación de corregirles, y tú ya sabes con qué. Hay cosas que les van a doler más que unos varazos. A esa edad ya el varazo te va a decir, me duele, y más porque están en la adolescencia y en la rebeldía, pero aún así necesitas corregir a tus hijos, y tú sabrás si les quitas privilegios o si les pones castigos, así como ahora pues te toca, no sé, ahora tú vas a cortar el pasto, no te tocaba hoy, pero lo vas a hacer, o algo así. Pero tienes que corregir a tus hijos. Ahora, voy a hacer aquí otro paréntesis para comentar. Dios nos ha dado a nuestros hijos y tenemos la obligación de instruirlos y de enseñarles. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y hemos crecido ahorita en esta sociedad en que ya nos da miedo corregir a nuestros hijos. Decimos, no, ¿cómo? ¿Cómo? Pues con la autoridad que Dios te ha dado. Eres su papá. No eres su amigo ni su mejor amigo, eres su padre. Y ellos necesitan un padre, una madre. Entonces, si tú tienes el apoyo de tu esposo, que ojalá que así sea, si es cristiano, pues los dos oren, pongan reglas y hagan que se cumplan en su casa. Si eres una mamá sola, pues pregúntale a tu esposo. Bueno, me refiero a si tu esposo no es creyente, dile, oye, ¿qué te parece si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Porque siempre debes respetar a tu esposo. Y si eres una mamá sola, pues tienes el derecho y la autoridad. Ahora, si tus hijos son pequeños, bueno, tú los llevas y los traes. Si tus hijos ya son más grandecitos, de todas maneras, tú tienes autoridad en casa. Es tu casa, son tus reglas. Y quiero decir esto porque, mira, yo he oído aún niños pequeños, por ejemplo, supe de un caso de un niño de 4 años que no iba a la iglesia. Y dicen, ¿por qué no trajiste a tu niño a la iglesia? Es que no quiso. Y yo, wow, 4 años. Y el niño decide si se va a quedar o no. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí, no? O sea, ¿cómo? Ahora, si mi hijo tiene 13, voy a hablar de mi caso, mi hijo tiene 13, yo no le pregunto, yo le ordeno, porque hay cosas que tiene que hacer. O sea, tiene deberes, tiene escuela, tiene deberes en casa, tiene ministerio, tiene cosas en la iglesia, y hay cosas que como mamá les pedimos y hay cosas que les ordenamos. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo que Dios te va a pedir a ti cuentas. No estás sugiriendo a tus hijos. Yo no tengo problema en el sentido de la iglesia porque mi esposo es pastor y nuestra vida gira alrededor de la iglesia. Pero hermanita, no necesita uno ser esposa de pastor para imponer la autoridad que Dios te dio a tus hijos. Yo sé que llega una edad en la vida de los chicos que se rebelan y te dicen, no quiero ir a la iglesia. Pero son tus hijos, viven en tu casa, Dios te va a pedir cuentas y tú le dices, no te estoy preguntando, mi amor, vamos a ir a la iglesia. Y aunque vaya con su carota, llévalo a la iglesia. No les preguntes, esa es tu responsabilidad. Y mira, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La van a escuchar, van a ser bendecidos, porque donde se predica la palabra de Dios, la iglesia, la alabanza, los versículos, Dios va a hacer algo. Y porque tú también vas a estar orando por ellos van a ver tu fe, van a ver tu vida, y Dios va a trabajar en tus hijos. Entrégaselos a Dios. Si tus hijos ya están más grandes, entrégaselos a Dios. Ora por tus hijos, que te vean a ti. Híjole, tengo más puntos, así que vamos más. Si tienes alguna duda, pregunta de algún tema en específico, háblame o mándame un WhatsApp personal y yo te hablo, platicamos, pero es importante hacer estas cosas. Bueno, otra cosa es que, bueno, ya leímos Deuteronomio 6, que está hermoso, grábatelo por favor, enséñales la palabra de Dios, enséñales la palabra de Dios. Esto lo tienes que hacer intencionalmente, es que te sientes y que enseñes. Si está tu esposo, dile, esposito, ¿podemos hacer un estudio con los niños? O sea, a lo mejor un estudio de discipulado básico,
como el de Hasta que todos lleguemos, 5 o 10 lecciones. Y mira, no se va a acabar cuando te acabes un librito. Tú te puedes sentar con la palabra de Dios y, hijos, vamos a empezar a estudiar Juan, y empiezas a estudiar 5 o 10 versículos, un capítulo, y al otro día, y al otro mes otro libro, y así, pero nunca debes de cansarte de hacerlo. Es para ti, para tu vida espiritual y para tus hijos, para que ellos aprendan que es importante tener un tiempo con Dios, un estudio de la Biblia. Y puedes aprovechar muchas ocasiones, decir, oye, mija, por ejemplo, si tienes una señorita y está creciendo ya 10, 12, 13, 14, mira, hija, lo que dice en Tito, debemos de vestirnos recatadamente. Entonces no te voy a comprar esa ropa por esto y por esto. Enséñales la palabra de Dios. Yo a mis hijitos desde chiquitos les estoy diciendo, mira, hijo, ¿te vas a casar un día? Ay, mis bebés se van a casar un día, pero ellos saben que Dios les pide que se casen con un cristiano, con un buen chico cristiano que ame a Dios, que sirva a Dios. No cualquier cristiano, y no me entiendan mal, yo deseo que ellos encuentren un chico que de verdad ame a Dios y sirva a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo veo que, por ejemplo, mi hija ama a Dios y quiere servir a Dios. Entonces ella debe casarse con un varón que también quiera servir a Dios y juntos hagan un matrimonio, una familia que cuente para Dios y sirvan a Dios. Entonces deben de buscar un varón y una señorita que amen a Dios. Pero ¿sabes qué? Si yo como mamá deseo voy a decir palabras así como un príncipe azul para mi hija, ¿qué le tengo que entregar yo? ¿O qué tengo que preparar yo? Una buena mujer, una princesa, ¿verdad? Porque no voy a estarle pidiendo a Dios un hombre excelente, que ame a Dios, que predique, que sea aquí, que sea allá, y yo entregar hijos que son desobedientes, groseros, que ni les interesa la palabra de Dios, ni me obedecen a mí, ni sirven en la iglesia. O sea, pues no es así. Yo deseo que mis hijos sean muy bendecidos, muy felices y que tengan un matrimonio bueno. Si tú tienes una señorita, un varón, enséñale qué Dios pide de un varón y de una señorita. Mira, hermana, sé que estamos viviendo tiempos peligrosos, ya lo vimos la última clase, el Señor ya no tarda, el Señor viene, pero en lo que viene tenemos que no solamente pasar nuestra fe a nuestros hijos, que es súper importante, sino preparar hombres y mujeres como Dios dijo que serían, no como el mundo dice que ahora son. El mundo dice que la mujer debe ser autosuficiente, empoderada, que debe trabajar y a la par del hombre y debe ganar igual que el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Tú ya has oído mucho de eso. Pero la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo, que debe criar a sus hijos, que debe ser ordenada, estar en casa. Y no estoy diciendo que una mujer no deba ayudar en la casa, en la economía, sí, pero su principal trabajo va a ser la casa. Si ella encuentra un trabajo que descuida a sus hijitos, que descuida su casa, no, porque esos niños van a crecer solos y con muchas necesidades. Entonces, así comamos frijolitos, mi esposo lo que me traiga el Señor lo va a multiplicar. Yo ahorita estoy con mis hijos, necesito cuidarlos, y más ahora que con todo esto que está pasando, quién sabe cuándo abran las escuelas y te necesitan a ti y te necesitan bien, no enojona por no querer cuidarlos o estar con ellos todo el tiempo con la escuela en casa y que ya quieres que se vayan. No es así, aprovecha a tus hijos, ama a tus hijos, el tiempo pasa súper rápido, se van a ir, van a crecer, se van a casar. Pero enséñales la palabra de Dios y aprovecha cualquier tiempo, cualquier circunstancia, enséñales la vida, cómo es, qué Dios pide de ellos. Un varón, ¿qué tiene que hacer un varón? Un varón tiene que aprender a trabajar, a amar a su esposa, a llevar a Cristo a su familia. Entonces yo no estoy preparando no sé qué va a estudiar mi hijo, si va a ser veterinario o qué sé yo qué va a estudiar. Yo estoy preparando un varón que va a ser un esposo, un siervo de Dios y un esposo. Y claro que quiero que estudie y pues tiene que buscar una manera de mantener a su familia, pero estoy preparando un esposo y una esposa.
y el varón tiene que suplir necesidades espirituales y económicas y físicas y amar a su esposo y todo eso. Y ¿sabes qué? Es bien bonito cuando tú ves a tus hijos que están aprendiendo de lo que te ven hacer a ti, porque cuando tu hijo crezca, ¿sabes qué modelo de familia va a llevar? Pues el que tú le diste. Si tú amas a tu esposo, respetas a tu esposo, tu hijita va a recordar eso. Si tú orabas cuando había problemas y te veían leyendo la Biblia, orando, ellos se van a llevar eso. Si tú como varón en tu casa, el esposo es amoroso, respetuoso, trabajador, él se va a llevar eso. Y no solamente tienes que enseñar esas cosas con el ejemplo, tienes que decirles, por ejemplo, a ver, saca la basura, levanta las popos del perro, arregla tu cuarto, haz esto, es lo otro. O sea, esa es la instrucción que nosotros damos. Pero a veces decimos, ay, no, mi niño, ¿cómo va a arreglar su cuarto? ¿Cómo va a lavar trastes? Mira, ¿qué tal que te casas? Digo, se casa tu hijo, al ratito tu nuera tiene un bebé y el hombre no le sabe hacer ningún huevo o no sabe limpiar la casa. Entonces, no es que sea deshonroso que tu hijo como varón le enseñe ciertas cosas, es bueno porque le va a ayudar a su esposa. Y a tu hijita debes enseñarle que tenga la casa limpia, tienes que enseñarle a cocinar porque pues tú sabes que en la casa hay que cocinar mañana, tarde y noche, no nos pueden llevar a comer todo el tiempo. Y si tu hijita se casa, va a tener problemas si no sabe cocinar, se va a frustrar, va a sentir feo y el pobre hombre también, si no es que lo envenenan, que no sabe cocinar. Entonces son roles que Dios nos ha dado como varón, como hembra. Entonces tienes que enseñarles de la vida. Entonces, bueno, para retomar, ya vimos que ¿cómo le hacemos para transmitir la fe a nuestros hijos? Bueno, asegurarnos que nosotras tenemos una fe bien puesta en el Dios verdadero, orando por nuestros hijos todo el tiempo, siendo ejemplos, como lo fue Loida y Eunice para el joven Timoteo. Y ahorita estamos hablando de instruirlo. Y parte de la instrucción es la corrección, ya sea con palabras, acerca de instrucciones o de la vida, y también con vara, si estamos en edad de vara para los niños. Otra es que no te canses. Hay veces que nuestros hijos están en cierta edad que a veces, ay, ya no quiero pelear, o ay, ya no quiero, porque le anda uno a hable y hable y hable a los niños. No te canses. Tus niños deben aprender a obedecerte, aunque, o sea, no que le hables 1 y 1000 veces, o sea, yo a lo menos a mis hijos les hablo 2, a la tercera, ya. Y mi esposo no, mi esposo es que no tiene que ser a la tercera, o sea, te tienen que obedecer a la primera. Entonces, es verdad. Y no te canses, de verdad no te canses. O sea, si estás de repente muy cargada y cansada, entra a tu cuarto, ora, respira, pero es una lucha que no debes dejar. No te canses. Ora, pide consejo a personas que tú ves que ya pasaron por ahí. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces pide consejo con personas que sabes que te van a dar un consejo bíblico acerca de la crianza o la corrección de tus hijos. Te va a ayudar mucho, de verdad te va a ayudar mucho. Otra cosa, y aquí te voy a contar la historia así rapidito porque enseña mucho esta historia. Había un sacerdote en el tiempo de Samuel que se llamaba Elí, y Elí era sacerdote, o sea, era sacerdote, ministraba la casa de Dios, y este hombre tenía 2 hijos, y estos hijos eran impíos, o sea, eran malos, pecadores, y dice en 1 Samuel 2:12 que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué hijos de un sacerdote no iban a tener conocimiento de Dios? Trasládalo. ¿Por qué un hijo de pastor no iba a tener conocimiento de Dios? Porque no le enseñaron. No le enseñaron, no tuvieron tiempo, no le quiso enseñar o no tenía un buen ejemplo. Pero aquí dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Y ahí mismo en el capítulo 2, pero en el versículo 22, dice que Elí era viejo y oía todo lo que hacían sus hijos en Israel. O sea, él oía cómo se portaban y cómo dormían con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión
les dijo, o sea, él oía y decía, ay, estos se están portando bien mal, y mira cómo los corrige, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Cómo ven su corrección? Diciéndoles, no, mijito, no hagas eso. No hagas eso porque eso está mal. ¿Tú crees que esa es una corrección correcta? Si yo sé que mi hijo está robando, así sea un peso, porque a veces los hijos nos roban a nosotros y no le damos importancia y dicen, ay, 5 pesos, no. Es que no son los pesos, es la acción de robar. Y si tú sabes que tu hijo roba y le vas a decir, ay, mijito, no hagas eso, eso es malo. ¿Y ese es tu nivel de corrección ante un robo? Tú y yo sabemos que cuando nuestros hijos llegan a de la escuela o de la calle con algo, como mamá sabemos, eso no se lo compré yo, ni se lo compró su papá. Y puedes hacerte la que, ya, se lo encontró o no indagas, no preguntas, o dices, ay, qué bueno, ya mi hijo tiene un suéter nuevo. Y en vez de que averigüe si lo tomó o no lo tomó. Entonces, aquí Elí sabía que sus hijos estaban, 1, no les enseñó de Jehová, 2, sabía que estaban haciendo pecados y pecados graves y les dijo, no, mijo, no hagan eso porque eso es malo. Esa fue su corrección. Y mira en el versículo 29 dice, 2:29 de Primera de Samuel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, le está hablando Dios a Elí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y dice, ¿y por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué has hecho eso? Y a veces nuestros hijos son un Dios, porque les permitimos todo. Les permitimos pecado en su vida, les permitimos hablarnos de cierta manera, les permitimos ser flojos, les permitimos, y al ratito ya no tenemos el control de nuestros hijos porque permitimos varias cosas. Entonces, hermana, si tu hijo está pequeño, atiende a la instrucción que Dios te está dando de corregirlos desde chiquitos. Si tus hijos ya están grandes, ora mucho por ellos y de todas maneras siéntalos y habla con ellos porque ellos tienen entendimiento y empieza a hablar con ellos de manera coherente y decirles, hijo, las cosas han sido así, me equivoqué, ahora las cosas van a ser así. Si tú te equivocaste en algo, pide perdón. Si a tu hijo, pide perdón a Dios y habla con tu hijo, perdóname hijo porque no hice bien las cosas, pero ahora voy a hacerlas bien. Si tus hijos ya grandes te reprochan, es que tú hiciste, dices, sí, mi hijo, sí fui, sí hice, pero el Señor Jesús ya me perdonó y voy a ejercer mi autoridad como papá y mamá. Eso me pide Dios y lo voy a hacer porque te amo. En fin, hay muchas cosas que te puedo decir, pero si algo podemos ayudarte, puedes hablarle a Oscar, a mí, o consultar una persona que te pueda dar un consejo bíblico acerca de la crianza de tus hijos. Y mira qué dice ya en Samuel capítulo 3 en el 12, le está diciendo aquí, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí, aquí le está hablando Dios a Samuel, yo voy a cumplir contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque a Samuel le había dicho que él ya no quería, ya le había quitado eso a Elí, y de hecho Dios dijo que sus hijos morirían el mismo día. Y le dice a Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mira esta parte interesante, él no les estorbó. Otra vez dice, él no les estorbó. ¿A quién no le estorbó? A sus hijos. ¿Qué no les estorbó? Hacer pecado. Entonces, estórbales a tus hijos. Estórbales para las cosas malas, no para las cosas buenas, para las cosas malas. Estórbales, así te tengas que poner en la puerta, así ores en específico por algunas malas amistades o simplemente le dices, con ese niño no te juntas,
porque tú sabes a qué camino va a ir, tú sabes qué va a hacer, pero nos da tanto miedo ejercer autoridad con nuestros hijos. Mira, hermana, los niños tienen una edad para tener celular. No les des celular si son niños, por favor. Eso es malo. Ellos están embelesados con el celular y aparte les das un celular con internet y Satanás se los va a comer. Todo lo que ven, lo que escuchan y encima tú no te sientes con autoridad de quitarle ese aparato porque se enojan. Por favor, entiéndeme. Tú tienes autoridad sobre tus hijos. Tú puedes decirle, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién estás chateando? ¿Quién es esa persona? Tú tienes toda esa autoridad y debes hacerlo, porque si no tus hijos pueden meterse en cosas satánicas o con personas que en redes sociales atacan a tus hijos o con pornografía, con miles de cosas. No le des celulares a tus hijos. Hay una edad para eso. Y tú sabes si tus hijos son maduros o no. Y si tienen celular, si tú ya les diste un celular, contrólales el tiempo. Si son chamaquitos de 13 años como mi hijo, contrólales el tiempo. O ahí se los deja, que hagan lo que quieran, a la hora que quieran, en el momento que quieran. Contrólales el tiempo. Si van a comer, ahí están con el aparato. Van al cuarto, ahí están con el aparato. Vienen a la iglesia, con el aparato. Hermana, por favor, tú tienes autoridad sobre tu hijo. Le dices, no, me lo dejas aquí. ¿Vas a comer? Me lo dejas aquí. ¿Te vas a dormir? Ya, aquí quiero ver tu celular. No quiero que tengas el celular en tu cuarto. Apaga el wifi y no hay problema. Entonces, por favor, tú tienes esa autoridad. Tú puedes preguntarle a tus hijos. Y igual para enseñarles la palabra de Dios, si les decís vamos a orar, vente, vamos a leer, aunque tengan una carota, tú tienes la autoridad para decir ven y siéntate. Si tu hijo es más grande, si tu hija es chiquita, con más razón, la tele no va a estar prendida, tienes que venir y vamos a orar. Ya me aburrí, no me importa, te me quedas ahí sentada. No quiero, no te estoy preguntando, vas a estar ahí sentada, vamos a orar. Y se va a hacer una costumbre, obviamente si es algo que no tienes por costumbre te va a costar al principio, pero es algo que con tu perseverancia, con la ayuda de Dios vas a lograr y al ratito, ¿qué no vamos a leer hoy? Vas a ver, te lo digo porque yo lo vi, así mi papá nos arreaba, órale, y a veces no queríamos, pero ahí estábamos. Y ahora lo recordamos y lo agradecemos mucho porque mi papá nos instruyó y teníamos nuestro tiempo con Dios. Entonces hazlo por favor con tus hijos. Y ya por último nada más quiero decirte que en Colosenses 3:21 dice que no exasperes a tus hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. ¿Cómo los puedes exasperar y desalentar? No creo que sea así de que, ya no les voy a decir nada de la iglesia para que no se exasperen. No creo que sea por ahí. Creo que los hijos adolescentes ya grandes que están en esa edad difícil se exasperan y se desalientan cuando ven tu incongruencia. Entonces, busquemos tener una vida en comunión con Dios, no perfecta porque nadie lo es, pero que nuestros hijos vean que estamos siendo lo más honestos que podamos con nuestra propia vida y con las cosas que hacemos y les enseñamos y les pedimos a ellos. Diles que los amas, abrázalos, bésalos y ora mucho por tus hijos. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que por favor tú bendigas a cada uno de nuestros hijos. Tú los conoces por nombre. Bendícelos y ayúdame a mí y a mis hermanas que me están escuchando a transmitir la fe verdadera a nuestros hijos, Señor. Y por mis hermanas que tienen hijos en edades difíciles como adolescentes o quizá más grandes, Dios, ayúdanos, por favor, ayúdanos a hacer lo correcto. Sé que tú nos vas a ayudar. Muchas gracias. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana, por escucharme. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite, y estamos para servirles cualquier cosa. Adiós.